Buenas noches. Es mi intención presentar a la audiencia que vea, que escuche esta presentación, un mensaje muy importante, un mensaje trascendente que Jesús en el último día de su vida en este mundo presentó a un grupo de 50 personas. Me refiero al jueves 6 de abril del año 30, un día antes de que iniciara y terminara su cruenta finalización de su vida en este planeta. Este mensaje que Jesús dio esa mañana, el libro de Urantia describe esa mañana como una mañana espectacular, me imagino soleada, hermosa. La intención de Jesús fue transmitir ese mensaje a esos 50 creyentes, pero es una realidad si uno estudia a fondo este mensaje, que la intención de Jesús fue transmitir ese conocimiento a esas personas ahí reunidas ese jueves 6 de abril del año 30, pero a la vez, a través de los tiempos, a través de los siglos, a toda la humanidad. Humanidad que ha vivido y pasado a través de los siglos, de los milenios, llegando hasta nuestros días, de la humanidad del futuro también. Este mensaje se encuentra en el documento 178 del libro de Urantia. Les invito, conforme cale o llegue a su mente y a su corazón el mensaje, estudiarlo a profundidad. Lo que voy a vertir en esta presentación, en estos pocos minutos, son pinceladas realmente de conceptos ahí esbozados por Jesús. Consideremos que en ese momento Jesús de Nazaret, siendo nuestro Dios creador, ahí presente como un ser humano, lo portentoso de los conceptos que en su mente había en ese momento, es invaluable atesorar entonces ese conocimiento ahí vertido. Los reveladores dicen que transformaron ese mensaje en términos y conceptos para el ser humano moderno del siglo XX en adelante, y así es como se presenta el mensaje. Jesús menciona que los creyentes en el Padre somos hijos de Dios, nacidos del Espíritu. Y bueno, ahí hay que rememorar un concepto que pues el libro de Urantia nos presenta, nos enseña. El ajustador del pensamiento, unido a la mente humana, crea el alma humana. Por lo tanto, un ser humano en cuya mente se alberga el ajustador del pensamiento tiene un alma humana que es esa parte trascendente que nos permite tener vida eterna.
Y entonces Jesús dice, los creyentes en el Padre somos hijos de Dios, nacidos del Espíritu, pero además somos ciudadanos que vivimos en comunidad, en medio de las naciones de este mundo. Hay una dualidad. Hijos de Dios, nacidos del Espíritu, pero a la vez ciudadanos de este mundo, viviendo en comunidad. Eso tiene una implicación. Y ahí, ese día, esa mañana, surge este concepto que hemos escuchado muchas veces. Al César, las cosas que son del César, y a Dios, las cosas que son de Dios. Una dualidad. Y se establece un concepto que es fundamental si entendemos que somos parte de una familia, la familia divina, la familia de Dios el Padre. Porque Jesús menciona que los pilares, o sea, las bases del reino, o sea, de la familia de Dios, las bases de la familia de Dios son fraternidad y servicio. Pero no cualquier forma de servicio, sino un servicio amante. Amante, o sea, lleno de amor. Y entonces, en su enseñanza, avanza un concepto más. El amor que emana, que sale de la familia de Dios para nosotros los humanos, compuesta por el conjunto de creyentes en el Padre, es el destructor eficaz del odio. El odio entendido como esa naturaleza humana, entre comillas, porque aquí hay un concepto importante. El concepto naturaleza humana tiene implicaciones filosóficas profundas, pero la naturaleza humana como tal, a través de un proceso de observación de cómo se ha comportado la humanidad desde sus inicios, realmente comprende bastante maldad. En todo ser humano hay una gran parte de bondad, de bien, pero hay una parte mala, de maldad, de querer hacer daño, de destruir las cosas de otras personas, y de ahí surge entonces las guerras, la destrucción. Y entonces dice Jesús, el amor que emana de la familia de Dios, constituida por ese grupo de creyentes en Dios, es el destructor eficaz del odio, que emana, que surge de los ciudadanos descreídos y propensos a las guerras de las familias terrestres. Esto debe traernos a una realidad. La realidad del año 2020. Terminó el 31 de diciembre del 2019, iniciamos el 1 de enero de este año, 2020, y la realidad empezó a cambiar. Nuestras expectativas, los propósitos que tenía cada quien de qué iba a emprender en este año,
se fue trastornando progresivamente. Bueno, y a esta altura, hoy, 19 de septiembre del 2020, ¿cómo está la humanidad? Realmente está en caos, en sufrimiento, en angustia, no solo por los aspectos biológicos de un virus que ha invadido el planeta entero, sino las consecuencias trágicas de la destrucción planetaria de la economía, que implica sufrimiento, hambre, dolor para cada humano que vive en este mundo, para las familias que están constituidas por los seres humanos, y cómo además en esta tragedia que estamos viviendo también ha dado pie para que se exprese lo mejor del ser humano por un lado, pero lo más maligno del ser humano por otro. Y entonces vemos cómo hay violencia en los países, violencia en las ciudades, violencia en las familias, destrucción y muerte. Por eso reitero esa parte del mensaje de Jesús que es importantísima. El amor que emana de la familia de Dios es el destructor eficaz del odio que emana de los ciudadanos descreídos y propensos a las guerras de las familias terrestres. Y hay un concepto que Jesús agrega en este discurso que dio ese día. El amor ilumina las tinieblas. Qué interesante. El amor es luz, el amor divino, el amor del Padre, que surge en las mentes de los seres humanos, que tenemos el Espíritu de Dios habitando dentro de nosotros y generando los frutos del Espíritu de Dios. Ese amor es luz que ilumina las tinieblas. Y en ese discurso Jesús nos instó a mostrar nuestra luz espiritual a los seres humanos que están en tinieblas por medio de este servicio social altruista. Recordemos, los pilares del reino son fraternidad, hermandad y servicio amante. Por lo tanto, este servicio amante debe ser un servicio social. Un servicio social va dirigido a mi prójimo, a la humanidad. Y además tiene una característica altruista, generoso, que se logra aportando los frutos del Espíritu a esa humanidad a la cual queremos iluminar. Y recordemos, los frutos del Espíritu, de acuerdo a como el libro lo menciona también, son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Si aplicamos cada uno de estos componentes de los frutos del Espíritu, ¿qué es lo que damos al semejante que tenemos al frente, al prójimo que tenemos al frente? Luz, por medio del amor, por medio del gozo, por medio de la paz que estamos transmitiendo. Una luz transmite energía e ilumina lo que está oscuro. Los frutos del Espíritu irradian esa energía del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio, a las personas a las que estamos irradiando con esos frutos. La intención de este mensaje, del mensaje de Jesús, en realidad yo tan solo estoy transmitiendo breves conceptos y pinceladas de ese magnífico mensaje que Jesús dio en ese momento. Pero la intención entonces de ese mensaje es que como hijos del Padre
viviendo en comunidad, tenemos que aportar el servicio amante a través de los frutos que generamos. Imagínense la comunidad humana mundial, plena, entera, siendo irradiada por esta calidad de servicio amante por cada uno de los seres humanos que albergan el Espíritu del Padre hacia los demás. En realidad es una civilización utópica. Jesús da una advertencia, eso sí, porque recordemos que nos estamos moviendo como humanidad entre creyentes en el Padre y no creyentes. Entonces, ahí es donde surge también una expresión bien conocida: sean sabios como serpientes, pero mansos como palomas. Se requiere astucia, se requiere audacia para brindar ese servicio amante, pero no ser más bien irradiado por el efecto contrario de la negatividad, de la oscuridad. Somos ciudadanos, hijos del Padre, viviendo en medio de una sociedad, de un sistema que realmente no compagina con los principios divinos. Más bien está estructurada esta sociedad, el sistema que gobierna el mundo, por principios de egoísmo y de malignidad. De ahí que, como hijos del Padre, somos responsables de tres maneras. Somos seres humanos, hijos del Padre, responsables con el resto de la humanidad en general, pero somos responsables también como hijos ante nuestro Padre. Por eso es que Jesús mencionó que los pilares del reino son fraternidad y servicio. Como fraternidad nos reconocemos unos a otros como hermanos unos de otros. Pero ¿cuál es la consecuencia de ser hermanos? Todos los hermanos tienen un Padre. De ahí que la responsabilidad de ser fraternos, de ser hermanables unos a otros, es reconocer también la presencia de un Padre que nos ha creado. Entonces, hay responsabilidad hacia nuestros semejantes, responsabilidad hacia nuestro Padre, pero Jesús inserta una tercera responsabilidad. Como hijos de Dios, creyentes del Padre, somos también responsables ante este grupo de seres humanos que son a la vez creyentes en el Padre. Porque recordemos, hace un rato lo dije, no todos los seres humanos tienen la misma característica de ser creyentes del Padre. Otro concepto que Jesús menciona en este discurso, parafraseado en conceptos de hoy día, es para los lectores del libro de Urantia, conocedores de este mensaje de revelación que el libro da, de iluminación acerca de quién es el Padre, cuál es su propósito, por qué estamos en este mundo, por qué nacimos, qué hemos de estar haciendo en la vida y cuál es nuestro destino después del paso por esta vida. Es no andar con el libro debajo del brazo. Como se menciona también, bajo otros términos, con otros libros que se denominan sagrados,
No andar con los libros sagrados debajo del brazo. Esto es, no vale tanto el decir como más bien el hacer. Bajo esta perspectiva de, por medio de atesorar estos conceptos, en este caso, las lecciones que este documento 178 nos da sobre este discurso o mensaje que Jesús dio en esa mañana del jueves 6 de abril del año 30, no es tanto decirlo ni repetirlo, ni decir, bueno, léanse este documento, estudienlo, apréndanselo. No, es poner en práctica lo que ahí Jesús estableció, dijo y enseñó. Entonces, Jesús menciona algo muy tierno, muy interesante. Dice, ser tiernos en el trato con la humanidad, ser pacientes con esta misma humanidad, ser serenos, sin exaltarse, sin entrar en angustia ante las consecuencias del quehacer de la misma humanidad. Y dice además, ser valientes en defender lo recto y en defender la verdad. Eso es parte de esta expresión que decía, ser sabios como serpientes y mansos como palomas. Este mensaje que Jesús dio en esa mañana es un mensaje vivo, o sea, tiene vida, porque él mismo mencionó que es un mensaje que debe ir pasando de generación en generación, de manera que no fue solo un discurso cargado de mucha emoción, de mucha palabrería hacia un grupo de personas, sino que es un mensaje vivo que se debe ir transmitiendo de generación en generación para siempre. Para siempre. Y él dice que ese mensaje se parece a las semillas que se siembran. Las semillas tienen una característica interesante. Si ustedes siembran una semilla en la tierra, lo que va a surgir de ahí es una planta que debe dar frutos. Y esos frutos a la vez van a permitir seguir reproduciéndose indefinidamente a lo largo del tiempo, reproduciendo las características de esa planta que se sembró a través del tiempo. Este mensaje es vivo, dijo Jesús, es un mensaje que se ha de transmitir de generación en generación. ¿Cuál es el núcleo de este mensaje que se debe transmitir de generación en generación? La humanidad como un todo, tenemos un origen divino. Somos hijos del Padre. A los que nos ha tocado vivir en este planeta Tierra, nos toca nacer, tener un periodo de vida y partir de este mundo. Y ahí no acaba todo. Realmente la vida continúa. Y continúa bajo los mismos parámetros: fraternidad y servicio amante. Venimos a este mundo a aprender que somos hijos, que debemos ser fraternos y que debemos servir en un servicio amoroso, amante, altruista. Y eso nos permite tener un crecimiento espiritual enorme. Pero llega un punto en que desaparecemos de este planeta. Necesariamente hemos de morir. Cada ser humano nace y está destinado a morir.
La muerte es tan solo un cambio de estado, una transformación de vida, pero los parámetros de vida que debiéramos estar viviendo en este mundo, ser hijos de Dios, ser fraternos y vivir una vida de servicio amante, deben seguirse transmitiendo, ya no de generación en generación como vida humana, sino más allá de las etapas moronciales hacia las etapas espirituales del avance de cada persona. Casi terminando este mensaje, este sermón, este discurso, Jesús mencionó algo muy interesante, muy importante y muy trascendente. Él dijo que el universo del Padre contiene muchas moradas. Esto es un concepto que a través de los conceptos religiosos, sobre todo el cristianismo, hemos aprendido. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. El universo del Padre tiene moradas, tiene mundos. Y entonces Jesús dijo, ahí, en esos mundos, la costumbre de vida es rectitud y felicidad verdadera. Imagínense qué interesante. Un ser humano que nace en este mundo, que crece, que se desarrolla bajo los parámetros de fraternidad y servicio amante, finaliza su carrera terrestre, pasa a estas moradas que Jesús menciona. Bueno, conocemos que de aquí vamos hacia los mundos de estancia y seguimos creciendo y seguimos trascendiendo. Pero, ¿cuáles son las costumbres de vida de esa siguiente etapa? Ya no de vida humana, sino de vida moroncial, por ejemplo. Las costumbres de vida son rectitud y felicidad verdadera. Eso es totalmente un mensaje de una esperanza tan grande, tan enorme, tan firme, que nos debe hacer transcurrir con alegría los años que cada quien tenga por delante en este mundo. Al final, resumiendo, para terminar estas pinceladas de este mensaje, el propósito del mensaje es: la familia del Padre se relaciona mediante la fraternidad y el servicio amante desde el aquí y ahora. En el momento en que Jesús estaba dando este mensaje, el aquí y ahora era el jueves 6 de abril del año 30. En este momento, hoy, 19 de septiembre de 2020, han pasado 2 milenios y el mensaje sigue siendo vivo. La familia del Padre se relaciona mediante la fraternidad y el servicio amante. Desde el aquí y ahora, ¿hasta cuándo? Hasta la eternidad. Entonces, fraternidad y servicio amante son los parámetros para los cuales venimos a este mundo, por los cuales estamos en este mundo construyendo nuestras realidades individuales, y son los parámetros con los cuales seguiremos viviendo eternamente, avanzando de mundo en mundo, creciendo en espíritu por medio de la fraternidad y el servicio amante. Fraternidad entre seres que ni siquiera nos imaginamos, con los cuales estaremos compartiendo en un futuro
en esos mundos de estancia, en esas moradas del Padre, sirviendo en creaciones imaginables, mundos imaginables, como una familia, como una sola familia, la familia del Padre. Así que los insto a estudiar, a revisar este mensaje en el documento 178, a estudiarlo a profundidad y a llenarnos cada vez más de fe y esperanza en los planes que el Padre tiene en su mente y que está ejecutando desde la eternidad hasta el futuro eterno. Nos espera algo grandioso y desde ya esa grandiosidad de la eternidad tenemos que estarla viviendo acá en este mundo, a pesar de lo que delante de nuestros ojos se pone como obstáculos, como dolores, como sufrimientos, como penas, pero esa no es la realidad. La realidad, como dijo Jesús, en esas moradas del Padre es rectitud y felicidad verdadera. De manera que, aun cuando estemos en medio de mucha angustia hoy día, esto no es para siempre. Esto va a terminar. Aún en este mundo nos espera rectitud y felicidad. Y en el futuro, mucho más. Ánimo y adelante, espectadores y espectadoras. Gracias por su atención.